A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Mis hermanos, quiero que abran sus Biblias en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, vamos a continuar estudiando este primer capítulo. Si se dan cuenta, estamos estudiando en la serie Yo Soy y hemos solo logrado avanzar 2/3 del primer capítulo en varios domingos. Estamos estudiando acerca del Yo Soy, estamos estudiando acerca de Jesús. Juan nos presenta el plan de salvación por medio de Jesús y les invito a que podamos disponer nuestro corazón para poner atención a la palabra y poder aprender de ella. Y quiero leer los versículos, vamos a leer los versículos del 35 al 51. Por favor, tengan su Biblia abierta y tengan su dispositivo encendido, porque vamos a ir viendo varios versículos y necesitamos que todos vayamos en la misma sintonía. Juan 1, versículos 35 al 51. Dice así, yo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y Jesús les dice, vengan y verán. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, he hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leer en tu palabra. Yo te suplico que tú nos hables individualmente, que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, que nos des entendimiento para comprender tu palabra y que nos muestres cuál es el propósito por el cual hoy estamos acá o están en Facebook y vamos a escuchar esta parte de la palabra. Háblanos, Padre, individualmente como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, como les decía, una de las partes complicadas de este pasaje de Juan, el primer capítulo de Juan, es que es un pasaje que conocemos. Y muchas veces tendemos a pensar, bueno, yo ya la conozco y no prestarle tal vez la atención o no sacar la riqueza de vida a este pasaje. Y si se dieron cuenta, como les decía, hemos venido estudiando los primeros versículos y son cuando me ponía a leer el pasaje y ponía a volverlo a leer, yo decía, Señor, aquí está el plan de salvación tuya. Es una riqueza enorme este pasaje. Así que mis hermanos, pidámosle a Dios que el Señor nos pueda mostrar lo que Él tiene para nosotros.
Y en este pasaje, en esta porción que nosotros estamos leyendo y acabamos de leer, vemos tres cosas. La primera es que hay una invitación de Jesús que sigue vigente hoy para cada uno de nosotros. Hay una invitación. Cuando hay una invitación, la persona que está invitando te está haciendo parte a ti de algo. Lo segundo es que vemos una necesidad real en el contexto en que se daba el pasaje, pero hay una necesidad real ahora también para nosotros que escuchamos su palabra. Lo segundo es que nos muestra a los primeros discípulos de Jesús. Y vamos a tener un llamado para saber qué es un discípulo y entender que si somos discípulos del Señor Jesús, tenemos un modelo que seguir. Hay un patrón, hay un modelo, el cual nosotros debemos de seguir. Para entender un poquito mejor este pasaje, necesitamos tener un contexto del momento en que estaba sucediendo esta parte de la Escritura. El pueblo de Dios venía de una etapa de los 400 años de silencio, que se refiere al tiempo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, durante el cual, por lo que se sabe, no hubo silencio de parte de Dios. El periodo de los 400 años de silencio empezó con la advertencia final que se da en el Antiguo Testamento en Malaquías 4, en los versículos 5 y 6. Y dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este periodo de 400 años de silencio es antesala a este primer capítulo de Juan. Juan el Bautista es el antecesor del Mesías. Juan el Bautista es el último y más grande profeta del Antiguo Testamento y con él inicia el Nuevo Testamento. Y mis hermanos, yo sé que ahora muchos usamos el dispositivo electrónico, pero cuando nosotros tenemos la Biblia, nosotros lo que miramos es un solo libro, con muchos capítulos, pero que nos presenta y nos muestra el propósito que tiene, y es presentarnos a Dios y el plan de salvación de Dios por amor al hombre. Todos los capítulos, todo lo que está escrito aquí desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un propósito: que nosotros conozcamos a Dios, que nosotros podamos acercarnos a Dios. Ahora, pensando en este contexto de los 400 años de silencio, y quiero que pensemos, había pasado 400 años en que el pueblo no tenía una revelación de parte de Dios. Obviamente no eran las mismas personas las que estaban en ese momento. Y surgen algunas preguntas que a mí me parecían lógicas. Lo primero es: ¿cuántas generaciones habían pasado sin conocer profetas del Señor? Yo ahí hacía la matemática y decía, 80, y hacía, pero no sé. ¿Cuántas generaciones habían pasado sin escuchar acerca de profetas del Señor? Ahora, otra pregunta que me surgía es si el pueblo estaba esperando algo. Si en realidad ellos estaban esperando algo. La otra pregunta que me surgía es si ellos tenían alguna expectativa de lo que habían escuchado, de lo que le contaban sus padres, de lo que habían escuchado y les pasaba de generación en generación de lo que habían dicho los profetas. Y sí, la gran mayoría tenía una expectativa, una gran expectativa. Y la expectativa es que querían un libertador, un rey que los librara del yugo de los romanos. Y viendo el pasaje, mis hermanos, y yo les invito a que me vayan siguiendo con la lectura ahí en su Biblia, el versículo 35 y el 37 dice: al siguiente día Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Se cree que aquí solo dice el nombre de un discípulo, pero se cree que el otro discípulo era Juan el Evangelista y Andrés. Juan nunca se muestra o señala, pero da detalles específicos en el capítulo que solo una persona que hubiera podido estar presente podía tenerlos tan claros como lo muestra el pasaje. Vemos a Juan el Bautista cumpliendo su función, señalando a Cristo ahora con sus discípulos. Si nosotros vemos y recordamos lo que hemos estudiado en los primeros versículos de Juan, vemos que Juan venía para dar testimonio de. Y hoy vemos a Juan el Bautista cumpliendo su función, señalando a Cristo a sus discípulos.
Juan seguramente les había hablado de Jesús, pero les dice, Él es la persona a quien deben de seguir. Él es el Cordero de Dios. Al señalar a Jesús, estaba compartiendo una gran verdad. Cuando Él les dice, he aquí el Cordero de Dios, lo primero que estaba haciendo es que lo estaba identificando como el Cordero de Dios. Y si pensamos en qué expectativa podía tener el pueblo de Israel, miramos que el pueblo no esperaba, o la mayor cantidad del pueblo no esperaba a un cordero. Ellos esperaban a un rey. Pero el rol que tenía Jesús estaba claramente bien detallado desde el inicio. Y decía, he aquí el Cordero de Dios. En ese momento ellos estaban bajo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Y el sistema sacrificial era que todo judío entendía que había pecado y que toda deuda debía ser pagada. Ellos entendían que ellos eran pecadores y que Dios era un Dios justo. Entonces, si no se pagaba la deuda, no había justicia de parte de Dios. Por eso Dios instituyó un sistema sacrificial que cubría el pecado. Y habían sacrificios de distintas razones para cubrir el pecado del pueblo. Ahora Jesús, o en cambio Jesús, ahora es señalado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero para que ese sacrificio se consumara, se estaba anunciando desde su inicio que era necesario que Jesús muriera. El Cordero tenía una función en el Antiguo Testamento y era la forma como Dios había provisto para expiación de pecados. Y ahora había provisto un Cordero que iba a necesitar de un solo sacrificio, porque este Cordero, al contrario de este sistema sacrificial, no cubría el pecado. Este Cordero quita el pecado del mundo. Es algo muy diferente. Y en Hebreos 7, en los versículos 25 al 27 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y está hablando de Jesús. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Por esto Jesús lo hizo una sola vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Y aquí vemos la gran diferencia. No era un sacrificio más, no era un cordero más. Era el cordero provisto de Dios, que no cubre el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 29 de Juan, que ya lo leímos y lo estudiamos antes, nos muestra cuando Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en el primer versículo que nosotros leímos, Juan solo dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, para todos los judíos que escuchaban esto, no haber sido algo fácil aceptar dos cosas. La primera es que, siendo pueblo escogido de Dios, necesitaban arrepentirse y necesitaban un Cordero para cubrir, para quitar sus pecados. Y la segunda es que dice la afirmación, como Juan señala a Jesús, es que quita el pecado del mundo. Y aquí se rompía la diferencia entre judíos y gentiles. La salvación por medio del Cordero de Dios no era para un grupo selecto, era para todo el mundo. Y en el versículo 37 dice, y siguieron a Jesús, hablando de los dos discípulos. Eran discípulos de Juan, y Juan le señala a Jesús, y ellos le siguen. Su mentor y maestro hasta esa fecha y hasta ese momento les estaba mostrando aquel de quien dijo anteriormente en el primer libro de Juan, en el primer capítulo de Juan, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Vemos a Juan cumpliendo su propósito claro, dar testimonio, preparar el camino. Y ahora nos surge una pregunta. Juan tenía claro su propósito y lo vemos aquí en el primer capítulo, cumpliendo su propósito, mostrándoles a Jesús, a sus discípulos. Ahora la pregunta es esta: ¿nosotros tenemos claro nuestro propósito como discípulos de Dios?
En este pasaje, en estos dos versículos, los discípulos de Juan le siguieron a Jesús. Y para entender un poquito esa pregunta de si nosotros tenemos claro el propósito de Dios como discípulos de Él, tenemos que repasar qué es un discípulo. La palabra discípulo en el Nuevo Testamento se usa más de 262 veces. Un discípulo es un seguidor, es un alumno, es un aprendiz, es alguien que aprende de su maestro para continuar su legado. Ahora, viendo esta definición y escuchando esta definición, y la voy a repetir para que usted la pueda volver a escuchar. Es un seguidor, es un alumno, es un aprendiz, es alguien que aprende de su maestro para continuar su legado. Ahora, viendo esta definición, la pregunta lógica que viene es, ¿soy discípulo? ¿Usted es discípulo? ¿Continúo la misión de mi maestro? ¿Estoy continuando lo que Dios quiere que continúe? ¿O de repente soy un simpatizante? Alguien que le gusta escuchar, pero que no tenemos la intención de continuar la tarea que nuestro maestro tenía y tiene. En el versículo 38 dice, Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? El versículo 39 dice, vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Y aquí está una parte que quiero que presten mucha atención. Y se los decía al inicio. Aquí vemos que la invitación de Jesús sigue vigente el día de hoy. Y la invitación era, vengan y verán. Ven, ven, ven y verás. En nuestro caso, lo más seguro es que el Señor ha pasado delante de nosotros y hemos escuchado de Dios muchas veces. Cuando hemos escuchado de Él por medio de un amigo, de un familiar, de un vecino, de alguien que nos dice que es cristiano y nos habla acerca del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué hemos hecho? El Señor les pregunta a ellos, se voltea, porque así dice el pasaje, y les dice, ¿ustedes qué buscan? Cuando yo leía esto, yo decía, wow, qué difícil. De repente se voltea a Jesús, ellos siguiéndole, y Él se voltea y les dice, ¿y ustedes qué buscan? Y mis hermanos, es que Jesús examina las motivaciones por las cuales nosotros le estamos buscando. Seguir a Jesús implica un costo. Seguir a Jesús es conocer de Él. Y viene Jesús y les dice, ¿y ustedes qué buscan? Jesús quería saber cuáles eran las intenciones de ellos. Y mis hermanos, pueden haber distintas razones por las cuales seguir a Jesús. De repente puede ser por un beneficio económico, porque estamos enfermos, porque hay necesidad de salud con algún familiar de la casa, porque tengo trabajo, pero de repente no es el trabajo que me gustaría tener y me acerco a Jesús buscando satisfacer una necesidad. Puede ser por tradición, y esto es como hemos escuchado muchas veces, que viene alguien y nos dice, no, yo nací, mi abuela era de esta religión, mi padre de esta religión, y yo me muero de esta religión. ¿Será que seguimos a Jesús por tradición? ¿Será que lo seguimos por costumbre, porque mis papás van a la iglesia, pues yo voy a la iglesia? ¿O será que pues, es un momento alegre el que pasamos aquí en la iglesia? Las razones pueden ser muchas, pero a veces puede ser buscando suplir una necesidad nuestra. Ahora, ¿por qué Jesús les hace esa pregunta? Y tratando de imaginar ese momento, la verdad es que yo lo primero que pensé es que yo me hubiera intimidado. Si de repente Jesús se voltea y me dice, y Gabriel, ¿y tú qué buscas? Yo creo que para mí no hubiera sido tal vez la mejor pregunta. No sé ustedes. Pero yo trataba de imaginarme estar en ese lugar. Ahora, ellos habían escuchado de Jesús solo por Juan, pero aún no le conocían. Y me pregunto, la invitación es para que nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Será que algunas veces nos hemos acercado a Dios buscando satisfacer una necesidad nuestra?
¿Cuál es el verdadero propósito o motivación por la que busco? Y los discípulos le responden a Jesús con otra pregunta. Y le dicen, Maestro, ¿dónde te hospedas? Maestro, ¿dónde moras? Lo reconocen como un maestro porque ellos buscaban algo más profundo. La necesidad que ellos tenían que suplir era una necesidad espiritual. Al decirle Rabí, le están diciendo, no vengo por otra razón que para ser tu discípulo. Ellos habían dejado a su maestro, ellos habían dejado a Juan el Bautista. Él era su maestro, él era su mentor y estaban buscando a Jesús porque estaban buscando conocer de él. En aquella época el rabí, el maestro, era alguien que convivía con sus discípulos. Y no le estaban diciendo quiero algo de ti, sino le estaban diciendo te quiero a ti. Y el Señor le responde también con otra pregunta y les dice vengan y verán, vengan y vean. Jesús no rechaza a nadie que desea acercarse a Él. En su respuesta les hace una invitación Jesús y les hace una promesa. Y les dice la invitación es vengan. Y si ustedes vienen, y esta es la promesa, ustedes verán. Y es lo mismo para nosotros. Cuando Jesús nos dice y nosotros estamos dispuestos a seguirle, hay una invitación y una promesa. Vengamos, acerquémonos a Jesús. Y al acercarnos a Jesús, vamos a poder ver. Lo más importante no era solo visitar al Señor Jesús y estar un tiempo con el Señor Jesús. Lo más importante era permanecer con Él. Y por eso el pasaje nos dice que era como la hora décima, en la traducción de Nueva Biblia de las Américas dice que era como las 4 de la tarde. Venid y ved, era el momento en el cual Jesús iba a mostrarse a ellos. Y yo me preguntaba, ¿cuándo se mostró Jesús a ti? ¿Cómo le conociste? ¿Cuándo entregaste tu vida al Señor Jesús? En mi caso, les puedo decir que yo nací en un hogar cristiano y escuché la invitación de acercarme a Jesús muchas veces, desde niño hasta adolescente y joven. Y un día decidí entregarle mi corazón al Señor Jesús. Pero sinceramente, hermanos, había algo ahí que yo decía, algo está mal, algo no es suficiente. Y yo me recuerdo el momento en que la primera vez dije, yo quiero aceptar al Señor Jesús. Y estábamos en un grupo de mi clase de adolescentes. Y yo vi que mis amigos empezaron a levantar la mano y yo ya sabía y conocía el plan de Dios y yo levanté mi mano también y pasaron por nosotros, nos oraron por nosotros. La gente me felicitaba y yo decía, ¿por qué me abrazan tanto? Cuando llegó el momento en que el Señor Jesús seguía hablando a mi corazón, yo llegué a mi casa y dije, Señor, me voy a encerrar en mi cuarto, no me recuerdo, no como Juan que se acuerda bien de la hora, pero yo me encerré en mi cuarto y le dije, Señor, yo no sé si eso que hice antes funcionó o no funcionó, pero yo hoy te quiero entregar mi vida a ti. Y lo hice solo, hermanos. No había nadie que orara por mí, no había nadie que me levantara y me hablara del Señor. Lo hice solo porque el Señor Jesús ya me había hecho esa invitación. Vengan y vean. Yo estoy seguro, hermanos, que ese día le entregué mi corazón al Señor Jesús y que Él me recibió como recibió a estos discípulos. Ahora, mis hermanos, yo no sé cómo tú entregaste tu vida al Señor Jesús. En mi caso estoy seguro que Él me escuchó y me perdonó, no porque sea bueno, sino porque eso dice su palabra, que a los que llegan a Él, Él no les echa fuera. Ahora, mis hermanos, ¿tú te sientes perdonado? ¿Tú te has sentido perdonado? ¿Has entregado tu vida a Cristo? Porque la invitación de Jesús sigue vigente el día de hoy. Vengan y vean. Vengan y vean. La invitación es para convivir con Jesús, para habitar con Jesús, para disfrutar de la experiencia de estar todos los días con Dios. Y el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte
es su fidelidad. Dice, el que habita, el que está, el que permanece al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nos empieza a dar ciertos ejemplos y dice, con sus plumas te cubre y debajo de sus alas estarás seguro. Esa es la invitación, hermanos. No a venir un domingo cada semana. Es a estar y permanecer. Venir y ver. Venir y ver. Ahora, bien, hermanos, ¿por qué necesitamos una invitación? Porque todos necesitamos una invitación. Y es lo segundo que nos muestra el pasaje, y es que hay una necesidad real. Por eso vino Jesús. Cuando Juan hacía esta afirmación, dice, he aquí el Cordero de Dios, y les estaba mostrando quién era. Jesús, el Cordero de Dios. Pero les estaba mostrando también cuál era la función de ese Cordero, porque dice que quita el pecado del mundo. Nos estaba diciendo qué hace el Señor Jesús cuando se acerca a tu vida, cuando se acerca a tu vida. Y es que porque su palabra nos dice que no hay justo ni aun uno. Nos dice también que la paga del pecado es la muerte y que solo por medio del Cordero perfecto, Jesús, se puede quitar el pecado de nuestra vida. Y a veces parece que se nos ha olvidado esta realidad. El mundo necesita a Cristo. Hay una vida eterna con Él y hay una muerte eterna sin Él. ¿Cuántos amigos, vecinos, familiares, personas con las cuales nosotros nos interactuamos todos los días no conocen al Señor Jesús? Y por ende van camino a una muerte eterna. Y lo peor es que de alguna manera yo creo que les queremos, les apreciamos y de repente les hemos dicho que somos cristianos, pero no hemos dimensionado que si ellos no conocen a Cristo, que si no reconocen a Cristo como su Salvador y le entregan su vida voluntariamente, ellos van a tener que pagar por ese pecado. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Ellos tendrán una condenación eterna. Su amigo que usted quiere, su familiar que usted quiere, su vecino que usted tiene buena relación con él, si no cree en Cristo, van a tener que pagar por el pecado de ellos, cuando Jesús ya pagó por el pecado de ellos. Quiero contarles algo, una historia real, y es algo de hace menos de un mes. Una persona atea da clases a una persona cristiana por Zoom. Y él sabe que ella es cristiana y él sabe que él es ateo. Al inicio de las clases, la persona le dice, mira, yo soy cristiana, y la otra persona le dice, bueno, tú eres religiosa, yo soy ateo, y esto es lo que creo. Y en una de sus sesiones, el ateo le dice a la cristiana, hoy me siento triste. Y la cristiana sorprendida, porque el ateo le dice, estaba esperando esta sesión. Estaba esperando esta reunión porque hoy me siento triste, hoy me siento cargado. Y el ateo le dice que había hablado con otro su amigo en otro país que es ateo, diciéndole que se sentía triste y habían llegado a una conclusión. El otro amigo de otro país le dice, mira, no le dijo nos equivocamos, pero le dijo, mira, yo creo que no es tan bueno ser ateo, no es tan bueno ser ateo. Y él decía, yo me he quedado pensando en eso. Y el ateo le dice a la cristiana, tú tienes de qué aferrarte, pero yo, ¿a qué me aferro? Y mis hermanos, esa es la situación del mundo. Y nosotros conocemos cómo se quita esa situación. Si hemos aceptado la invitación de Jesús de venir y ver, y le hemos conocido, no podemos permanecer indiferentes a que las personas estén muriendo eternamente sin Cristo. Tenemos que recordar que hay una necesidad real y que significa vida o muerte eterna. La iglesia de Cristo existe. Nosotros, los que somos la iglesia de Cristo, existe para cumplir la misión de Dios. Por eso existimos. Ese es nuestro propósito. Y debo reconocer, hermanos, que estudiando este pasaje y compartiendo con unos amigos, les decía, antes de empezar a predicar, yo les voy a decir que tengo que pedirle perdón a Dios.
Porque a veces me he conformado con decirle a las personas que soy cristiano y no estoy entendiendo y no estoy dimensionando que hay una necesidad real, que si ellos no entregan su vida a Cristo, ellos morirán eternamente. Y todo eso va en función de nuestras prioridades, de satisfacer nuestras necesidades. Y me preguntaba, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando a lo interno, me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que fuiste usado como instrumento para que otra persona le entregara su vida a Cristo? Y por eso es que le tengo que pedir perdón al Señor, hermanos. Yo le invito a que usted examine con Dios este momento. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue usado como instrumento para que alguien conozca de Cristo y tenga vida eterna en Él? Y recordaba hace un año, por el ministerio donde sirvo y trabajo, yo estaba en Panamá y conocí a un amigo que en las pláticas, en nuestras reuniones cristianas, él me decía, mira, yo aprovecho cada oportunidad que tengo para predicar a Cristo y animar a otros a tomar una decisión por Él. Yo lo había conocido ahí, prácticamente todo lo que me decía yo le creía, pero estábamos en un contexto cristiano, en una reunión de amigos cristianos. Hasta que salimos y nos tocó salir, estábamos un poquito retirados de la ciudad de Panamá y nos tocó salir en Uber hacia la ciudad. Y cuando nos subimos al Uber, inmediatamente él empieza a hablarle al chofer del Uber. Y yo lo miraba, yo estaba sentado adelante, él estaba sentado atrás y yo decía, bueno, y empieza a sacarle conversación al chofer. Y era un joven serio, algo tosco, yo no le conocía, pero así esa era la expresión que tenía. Y sentí, cuando yo me di cuenta, sentí cuando mi amigo le trasladó el mensaje y el plan de salvación. El joven le escuchó y hasta ahí llegó. Y cuando nos bajamos, mi amigo me dice, mira, yo no pierdo una oportunidad de presentar el mensaje del Señor. Y yo dije, wow, no me estaba mintiendo. Y cuando íbamos de regreso al lugar donde estábamos, pues pedimos otro Uber. Y entramos, empezó mi amigo otra vez a hablarle a la persona. Yo iba adelante, él iba atrás. ¿Y cuál fue mi sorpresa, hermanos? Era un señor, un adulto, puse yo aquí en mis notas, pero un adulto de mi misma edad, más o menos, 40 y algo de años. Y empieza a hablar mi amigo con este adulto y le dice el chofer de Uber, mira, yo me siento a él. Yo me sentía hoy muy mal, me siento derrotado. Y nos empieza a contar la situación que él estaba viviendo. Él estaba en angustia, hermanos. Y cuando empezamos a escuchar, yo veo que mi amigo se acerca, casi que éramos 3 adelante, y le empieza a hablar del Señor y las palabras del Señor. Y mis hermanos, le empieza a contar de las bondades y maravillas del Señor Jesús por medio de su palabra. Y yo estaba a la par, hermanos, y yo empiezo a sentir esa necesidad de tener que hablar también y contarle acerca del amor de Dios. Y le empiezo a contar del amor de Dios junto con mi amigo. Llegamos al lugar, llegamos de noche donde estábamos hospedados. Nos abren el portón eléctrico y el taxista viene, el Uber viene, pone sus luces intermitentes y nos dice, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Y ahí, hermanos, yo decía, Señor, tú lo haces, tú lo haces. Y estábamos ahí nosotros y él estaba entregando su vida al Señor Jesús. Y ese día él tenía el perdón de sus pecados. Y oramos. Cuando nos abrimos los ojos, ya habían carros atrás queriendo entrar que nos estaban bocinando. Y el taxista, el chofer de Uber, estaba completamente interesado, no en que entraran los carros, estaba interesado en conocer más de Dios. Y mis hermanos, ¿cuántas personas tienen una necesidad diaria? Están en aflicción, en angustia y no saben cómo suplirla. Y nosotros hemos decidido quedarnos callados.
Y mis hermanos, lo tercero que vemos en el pasaje es que como discípulos tenemos un modelo a seguir. Es que si somos discípulos del Señor, tenemos una vida que seguir. Y el versículo 40 al 42, y lo invito a que lo siga ahí con la vista en la palabra, dice que uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, y Jesús mirándole le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El ejemplo que Andrés había visto de su anterior maestro, Juan, era lo que él estaba haciendo. Juan le señaló a Jesús y Andrés hizo lo mismo luego de conocer a Jesús y compartir con él. Nosotros ya hemos conocido de Jesús y ya hemos compartido de él. Y es lo que Dios nos llama a nosotros para hacer. Automáticamente lo primero que hace Andrés es compartir de Cristo con su hermano Simón. Andrés estaba siendo un instrumento de Dios para salvación de otros. Andrés no solo le habló a su hermano de Jesús, lo trajo delante de Jesús. Andrés aparece solo 3 veces nombrado en los evangelios, pero en las 3 veces que aparece haciendo lo mismo, trayendo a otros delante de los pies de Jesús. Juan el Bautista habló a Andrés a Simón, Pedro, y Pedro continuó hablando de la experiencia personal con Dios. Y así creció la iglesia de Dios, como una pelota de nieve que empieza pequeña, pero que va creciendo. La obra de predicación del evangelio no es exclusiva de pastores o misioneros, sino de todos aquellos que hemos visto la gloria de Él. Y la pregunta es: ¿hemos visto la gloria de Él? ¿Hemos visto el poder de Dios? Y venía a mi mente el pasaje de Lucas 8, cuando habla del endemoniado gadareno. Y dice el pasaje: entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Es cuando Jesús manda a que salgan los espíritus que la atormentaban con los cerdos. Y él, entrando en una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiese estar con él. Pero Jesús le despidió. Este hombre que había visto el poder de Dios, lo que quería era estar con él. Lo que nosotros debemos anhelar es estar con él. Y dice que Jesús le despidió y le dijo: no vas a estar conmigo. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Mis hermanos, si hemos visto la gloria de Dios, no hay manera que permanezcamos callados y no compartamos a otros acerca del amor de Jesús. Y en el versículo 43 en adelante dice: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Y la invitación de hoy sigue siendo la misma: sígueme. Dios te está llamando. Dios nos está llamando. Iglesia, Centro Bíblico El Camino. Dios nos está llamando. Sígueme. Algunas personas llegaron y conocieron a Dios en la iglesia. Otras hemos conocido a Dios por testimonio de familiares. Otros estando solos, porque Dios no limita su forma de llamar a las personas. En el caso de Felipe lo llamó directamente y en el caso de Pedro también. Y el versículo 44 decía: Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y en el versículo 45 dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, al hijo de José. Y mis hermanos, aquí en el versículo 45 observamos que la venida del Señor Jesús es la provisión de Dios profetizada en el Antiguo Testamento. Vemos que el deseo de Dios es tener una relación personal con sus hijos, con el hombre. Y mis hermanos, y aquí es donde vemos que la Biblia es un solo libro que nos presenta a Dios. Porque ¿qué encontramos en Edén, en Génesis? Que Dios había formado al hombre y a la mujer para tener una perfecta comunión con Él. Pero por el pecado nosotros nos separamos de Él. Pero la venida del Señor Jesús es ahora la forma como nosotros podemos tener una comunión perfecta con Él.
Y el versículo 46, Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Y qué le dice? Ven y ve. Felipe estaba siguiendo a su maestro. Felipe le contesta igual, ven y míralo tú mismo. Y Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y al ver este versículo entendemos que Jesús conoce a las personas mucho antes de que nosotros tan siquiera tengamos deseo de buscarle. Y eso es el amor de Dios, hermanos. Jesús nos conoce antes de que nosotros tan siquiera tengamos la intención de buscarle. Y Jesús le estaba diciendo a Natanael, yo ya te había visto antes, yo ya te amaba antes. Y mis hermanos, el Señor Jesús ama a nuestro amigo y ama a nuestro vecino y ama a nuestro familiar que no conoce a Cristo. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El versículo 50 y 51 dice, Jesús le contestó, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y también le dijo, en verdad le digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesús desea que veamos lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida si nos acercamos a Él. Y la invitación sigue siendo la misma. Ven y sígueme. Ven y ve. ¿Por cuántos años había estado cerrados los cielos y no habían escuchado acerca de profetas de Dios? Por 400 años. Ahora Jesús les dice, verán el cielo abierto. Y esto nos recuerda y nos hace mención a Génesis 28, cuando Jacob está huyendo de su casa y usa una piedra de almohada y se duerme y sueña y ve esta imagen. Lo que había visto había sido un sueño para la nación de Israel por medio de Jacob. Es lo que Jesús estaba diciendo que iban a ver a ellos, ahora ellos que se acercaban a Jesús con la intención de seguirle como discípulos. Dice, los cielos están abiertos. Y esa expresión significa que van a ver el obrar de Dios, que va a haber restauración en la vida del hombre, que van a haber días donde podemos ver a Dios, pero es a través de su Hijo Jesucristo. Es Dios mismo acercándose al hombre por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por medio de Jesús tenemos acceso directo a Él. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Jesús es el puente, es la escalera por medio de la cual nosotros podemos tener una relación directa con Dios. Tenemos libre acceso al Padre. Ahora, ¿cómo se tiene una relación directa con Dios? Primero debemos estar cerca de Él. Y aquí es otra parte donde tenemos que reflexionar. Porque ¿cómo nos acercamos al Señor Jesús? Leyendo su palabra. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros que conocemos al Señor Jesús estamos leyendo su palabra diariamente? Y aquí es donde tenemos que pedirle perdón a Dios si no lo estamos haciendo. Porque si no estamos leyendo su palabra, estando cerca de Él, no vamos a estar en su voluntad. Y no vamos a cumplir su propósito. Cuando estemos más cerca de Él, experimentaremos su amor. Veremos que somos pecadores, porque somos pecadores, y experimentaremos su amor automáticamente. La luz brilla en la oscuridad, y me acuerdo del ejemplo que puso Omar en la primera prédica. Yo me lo imaginaba así, me gusta imaginarme las cosas, que él se metió en un cuarto oscuro, y él lo dijo, junto con sus dos hijas, y encendió una luz tenue, pero esa luz brilló en la oscuridad. Y mis hermanos, nosotros vamos a brillar en la oscuridad. Vamos a brillar en la oscuridad. La luz no brilla donde hay más luz. Si ustedes salen ahorita al parqueo y encienden la luz de la linterna de su celular, no van a ver nada, pero enciéndanla de noche. La luz brilla en la oscuridad. La tarea más importante de la iglesia no se realiza en estas cuatro paredes. Aquí no se realiza. La tarea más importante de la iglesia se realiza afuera,
donde está la oscuridad. No veremos los cielos abiertos, el poder de Dios, si no buscamos hacer la misión de Dios. Tu amigo del trabajo, de la escuela, tu familiar que no conoce a Cristo. Dios quiere usarnos a nosotros para poder reflejar de su luz y mostrar de su amor. Para que nosotros seamos como los primeros discípulos, un instrumento de Dios para que otros le conozcan a Él. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que tú tienes un propósito para tus hijos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima a estar cerca de ti, a escuchar de ti, a escudriñar las Escrituras, a conocerte más, a convivir contigo, a tener una relación contigo. Padre, perdónanos si no lo hemos hecho. Padre, perdónanos si nos hemos acercado a ti por cualquier razón que no sea la de conocerte más. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a nosotros como tu iglesia, como tus hijos, a ser un testimonio vivo para que otros te puedan conocer de ti. Tal vez no tenemos mucha elocuencia para hablar, pero no la necesitamos. Te necesitamos a ti. Padre, perdónanos por las veces que nos hemos quedado callados y no les hemos dicho a otros acerca de ti. Vemos a los primeros discípulos, pero ellos te siguieron a ti, te conocieron, anhelaban conocerte y como resultado fueron un instrumento tuyo. Haznos instrumento tuyo, Padre, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.